30 de enero de 1943, 11 de la mañana, Berlín, Alemania. El mariscal del Reich Hermann Göring se encontraba en el turno de lectura dentro de la casa de radiodifusión del Reich, preparándose para pronunciar su discurso de aniversario al pueblo alemán. Habían pasado 10 años desde que los nazis tomaron el poder. Los micrófonos estaban en vivo, la nación esperando. Entonces las sirenas antiaéreas empezaron a sonar. 3 aviones de madera que volaban a 25.000 pies sobre la capital alemana estaban a punto de humillar al segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi. Estos no eran los pesados bombarderos metálicos que los cazas alemanes podían interceptar. Se trataba de mosquitos de Ablan construidos con madera contrachapada y balsa que viajaban a velocidades superiores a 400 millas por hora. Para Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, este momento cristalizaría en una obsesión que consumiría los recursos de la aviación alemana en los años venideros. El mosquito representaba todo lo que la ideología nazi afirmaba que era imposible. Un avión de madera construido por una democracia que Alemania consideraba decadente, superando a todos los cazas y bombarderos de metal que poseía el Reich. Lo que ocurrió después desencadenaría el intento de imitación tecnológica más caro en la historia de la Luftwaffe. Una carrera desesperada por copiar lo que los ingenieros alemanes insistían no podía funcionar. Un programa que fracasaría espectacularmente, destruido no por la acción enemiga, sino por las mismas debilidades industriales que el mosquito había sido diseñado para sortear. La historia del intento de Alemania de replicar la maravilla de madera se convertiría en un estudio de caso sobre cómo la ideología, la desesperación y la escasez material pueden convertir la innovación en una catástrofe. Las bombas cayeron sobre Berlín exactamente a las 11 horas. El discurso de Göring fue interrumpido a mitad de la transmisión. Durante más de una hora reinó el caos dentro de la emisora mientras los técnicos se apresuraban a restablecer la conexión. Cuando Göring finalmente habló, los testigos lo describieron como hirviendo de rabia y humillación. Su famoso alarde de septiembre de 1939 resonó burlonamente en las mentes alemanas. Ningún bombardero enemigo puede alcanzar el Ruhr, había declarado. Si uno llega al Ruhr, mi nombre no es Göring. Pueden llamarme Maya. Ahora los bombarderos enemigos habían atacado el propio Berlín a plena luz del día en la fecha más importante del calendario nazi y habían terminado con los aviones de madera. El ataque de mosquitos de ese día involucró a 6 aviones en total. 3 del Escuadrón 105 atacaron primero por la mañana. 3 más del Escuadrón 139 siguieron por la tarde, con el objetivo de interrumpir un discurso del ministro de propaganda, Joseph Goebbels. 5 aviones regresaron sanos y salvos a la base. Un mosquito del Escuadrón 139 tripulado por el líder del Escuadrón Darling y el oficial de vuelo Wright fue derribado por fuego antiaéreo. Ambos hombres murieron. Su sacrificio demostró que ni siquiera el mosquito era invulnerable. Sin embargo, la tasa de pérdidas siguió siendo extraordinaria. Los cazas alemanes no habían podido interceptar ninguno de los aviones atacantes. En enero de 1943, los mosquitos habían realizado más de 600 misiones operativas contra Alemania. La tasa de pérdidas se mantuvo por debajo del 1%, algo extraordinario desde cualquier punto de vista. Compárese eso con los bombarderos convencionales de la Royal Air Force, que sufrieron tasas de pérdidas superiores al 5% por misión. Las matemáticas fueron devastadoras para la moral alemana. Un avión de madera que, según la propaganda nazi, representaba la desesperación y la inferioridad tecnológica británicas, estaba resultando casi intocable. Jeffrey de Ablan había comenzado a esbozar el concepto en 1938. Su visión contradecía todos los principios del diseño de aviones modernos. Como la construcción metálica dominaba la aviación en todo el mundo, de Ablan propuso construir un bombardero enteramente de madera. Sin armamento defensivo, sin blindaje, sin tanques de combustible autosellantes, solo velocidad, altitud y la eficiencia estructural de la construcción de madera compuesta. El Ministerio del Aire británico inicialmente rechazó el concepto por considerarlo absurdo. ¿Cómo podría la madera competir con el metal? ¿Cómo podría sobrevivir un bombardero desarmado? Las respuestas se encuentran en las matemáticas que los ingenieros alemanes lucharían más tarde por replicar. De Ablan fue pionero en la construcción de aviones de madera con el cometa de carrera DH-88 en 1934. 3 cometas participaron en la carrera aérea de Londres a Melbourne.
uno de ellos recorriendo 11.000 metros en 71 horas. La construcción del cometa utilizó capas de madera contrachapada y madera de balsa unidas con adhesivo formando una estructura monoque de piel estresada. Esta construcción tipo sándwich proporcionaba una resistencia igual a la del metal con la mitad de peso. D'Havilland perfeccionó la técnica con el avión de pasajeros DH-91 Albatros en 1937. El Albatros transportaba 22 pasajeros a velocidades de 210 millas por hora, más rápido que los bombarderos contemporáneos. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, D'Havilland reconoció que el aluminio escasearía. Gran Bretaña necesitaba que la producción de aviones creciera rápidamente. La madera ofreció la solución. Las fábricas de muebles, los fabricantes de pianos, los constructores de barcos, todos poseían las habilidades necesarias para trabajar la madera. Estos artesanos no podían construir aviones de metal, pero sí de madera. El 1 de marzo de 1940, el Ministerio del Aire emitió la especificación B-140. Se encargaron 50 variantes de bombarderos de reconocimiento del DH-98. La designación del prototipo fue W-450. El 25 de noviembre de 1940, Jeffrey D'Havilland Jr. llevó el prototipo a lo alto desde Hatfield Aerodrome. El vuelo duró 30 minutos. Se superaron todas las expectativas. El prototipo Mosquito pintado en amarillo brillante demostró características de manejo que los pilotos describieron como de caza a pesar de su tamaño. La primera salida operativa de reconocimiento se produjo el 17 de septiembre de 1941, cuando un mosquito de reconocimiento fotográfico sobrevoló Francia recopilando información. El 16 de enero de 1941, el prototipo compitió con un Spitfire en pruebas comparativas. El Mosquito, un bombardero bimotor que pesaba el doble de lo que pesaba un Spitfire, volaba 20 millas por hora más rápido, 48 millas por hora a 22.000 pies. Los oficiales de inteligencia alemanes, que luego revisaron estas cifras, asumieron que eran mentiras de propaganda. Ningún avión bimotor que portabombas podría dejar atrás a los cazas monomotores. Sin embargo, el Mosquito hizo exactamente eso. El secreto estaba en la relación peso-potencia. Dos motores Rolls-Royce Merlin, cada uno de los cuales producía más de 1.500 caballos de fuerza, impulsaban la ligera estructura de madera del Mosquito. Toda la estructura del avión pesaba aproximadamente 14.300 libras vacía. Sin embargo, un bombardero metálico comparable pesaría mucho más. La construcción de madera proporcionó ahorros sustanciales de peso al tiempo que mantuvo la resistencia estructural, lo que se tradujo directamente en un rendimiento de velocidad y altitud más allá de cualquier cosa que Alemania poseyera. El método de construcción fue revolucionario. El fuselaje constaba de dos mitades, cada una construida sobre enormes moldes de hormigón. Los trabajadores colocaron tiras de madera contrachapada de abedul dentro de los moldes, luego una capa de madera de balsa ecuatoriana y luego más madera contrachapada de abedul. Las capas se unieron con adhesivo de caseína, un pegamento a base de leche. Una vez curado el adhesivo, se unieron las dos mitades del fuselaje a lo largo de la línea central. Las alas utilizaban una construcción tipo sándwich similar. La piel de Douglas y los largueros de abeto proporcionaron la columna vertebral estructural con costillas de ala y tiras de tensión que formaban fresno inglés. La madera contrachapada de abedul y la balsa formaron las pieles de las alas. Mamparos críticos reforzados con nogal. Toda el ala se construyó en una sola pieza, sin necesidad de remaches ni sujetadores. Esta técnica de construcción ofrecía ventajas que los ingenieros alemanes luego no supieron apreciar. La madera proporcionó una excelente resistencia al daño. Las balas atravesaron la madera sin destrozar la estructura, a diferencia del aluminio, que se agrietó y peló. La madera no producía retornos de radar tan eficientemente como el metal, lo que hacía que el Mosquito fuera más difícil de detectar. La madera podría repararse en condiciones de campo utilizando herramientas y materiales básicos disponibles en cualquier lugar. Lo más importante es que la madera eliminó la dependencia de metales estratégicos de la que carecía Alemania. En el verano de 1942, los Mosquitos desempeñaban múltiples funciones. Las variantes de reconocimiento fotográfico sobrevolaron Alemania a 40.000 pies por encima del techo de los cazas alemanes. Las variantes de bombarderos alcanzaron objetivos precisos con pérdidas mínimas.
Las variantes de cazabombarderos armados con 4 cañones de 20 milímetros y ametralladoras calibre 4.303 demostraron ser devastadoramente efectivas contra objetivos terrestres y marítimos alemanes. Las variantes de cazas nocturnos equipadas con radares de intercepción aerotransportados derribaron bombarderos alemanes sobre Inglaterra. La versatilidad sorprendió a los analistas de inteligencia alemanes. Un único fuselaje básico cumplía funciones que requerían diseños de aviones completamente diferentes en la Luftwaffe. El Mosquito podría transportar una carga de bombas de 4.000 libras más lejos que la mayoría de los bombarderos dedicados. Podría luchar como un luchador puro a pesar de llevar bombas. Podría realizar misiones de reconocimiento de 8 horas de duración. Podría lanzar cohetes contra vehículos blindados. 42 variantes distintas entraron en servicio durante la guerra. La producción aumentó rápidamente. La fábrica de De Javelin en Hatfield construyó los prototipos. Luego, la producción se dispersó entre los fabricantes de muebles de toda Gran Bretaña. En 1943, las empresas que habían construido mesas de comedor y pianos estaban ensamblando fuselajes completos para mosquitos. La fuerza laboral incluía mujeres, hombres mayores que habían superado la edad militar y artesanos calificados que nunca podrían haber trabajado con aviones de metal. Al final de las guerras se habían construido casi 8.000 mosquitos en Gran Bretaña, Canadá y Australia. El historial operativo creció de manera constante hasta 1942. Los mosquitos bombardearon la sede de la Gestapo en Oslo en septiembre, destruyendo registros de miembros de la resistencia. Atacaron objetivos de precisión en toda la Europa ocupada, perdiendo aviones a tasas inferiores al 1%. A finales de 1942, las tripulaciones de los cazas nocturnos alemanes informaban de algo siniestro. Los aviones británicos que no pudieron atrapar estaban realizando misiones de reconocimiento por toda Alemania. ¿Con impunidad? Los mosquitos de reconocimiento, despojados de todo el equipo innecesario y llevando solo cámaras, alcanzaron velocidades de 420 millas por hora en altitud. Los cazas alemanes que subieron para interceptar encontraron el cielo vacío. Los pilotos mosquitos pudieron ver a los cazas alemanes despegar desde bases inferiores y simplemente aceleraron para alejarse. Cuando los cazas alemanes alcanzaron la altitud operativa, el mosquito estaba a 160 kilómetros de distancia. Para los pilotos de la Luftwaffe entrenados para creer en la superioridad técnica alemana, la experiencia produjo un efecto psicológico peligroso. Si no pudieran atrapar un bombardero británico de madera. ¿Qué dice eso sobre el diseño de aviones alemanes? Norte. La crisis se intensificó hasta principios de 1943. Los mosquitos comenzaron a aparecer regularmente sobre Berlín, realizando lo que los británicos llamaron incursiones molestas. Pequeñas formaciones, a veces solo 2 o 3 aviones, atacaban a intervalos irregulares día y noche. Interrumpieron la fabricación, impidieron que los trabajadores durmieran, impusieron un estado de alerta constante que agotó a los defensores. Los cazas alemanes lucharon repetidamente, quemando combustible preciado y sin lograr nada. Las baterías antiaéreas dispararon miles de balas sin impactar en nada. El mosquito voló demasiado alto, demasiado rápido y de manera demasiado impredecible para interceptarlo con la tecnología de 1943. Hermann Göring estaba obsesionado con la situación. En conferencias con funcionarios del Ministerio de Aviación exigió explicaciones. ¿Cómo pudieron los británicos construir aviones de madera superiores a los diseños metálicos alemanes? Las respuestas que recibió contradecían la ideología nazi en todos los niveles. Los ingenieros británicos no eran inferiores. La organización industrial británica no era caótica. La ciencia material británica no estaba por detrás de los estándares alemanes. El mosquito existió porque Gran Bretaña había resuelto problemas que Alemania ni siquiera había reconocido. El 18 de marzo de 1943, Göring convocó a los líderes de la industria de la aviación alemana a Caranal, su vasta propiedad de caza en el bosque costero. Durante 6 horas los reprendió. Una taquígrafa registró cada palabra, creando un documento histórico que reveló la profundidad de la frustración alemana. Göring centró particularmente su furia en la construcción de madera del mosquito. «Me vuelvo loco cuando miro a los mosquitos», se enfureció. «Estoy verde y amarillo de envidia. El inglés que tiene más aluminio que nosotros está construyendo una máquina de madera y con una velocidad que ahora vuelve a aumentar.
El profesor Willy Mesit permaneció en silencio durante gran parte de la diatriba de Gurin. Su empresa produjo el caza Bf-109 y el caza pesado Bf-110. Ambos eran todos diseños de metal. Ninguno de los dos podía atrapar un mosquito en la altura. Gurin se volvió directamente hacia Mesmith. Se supone que usted es el mejor diseñador de aviones de Alemania, dijo con un sarcasmo apenas disimulado. Dígame por qué no se puede construir un avión de madera capaz de ofrecer el rendimiento que exigimos. Mesmith no tuvo una buena respuesta. La aviación alemana se había comprometido íntegramente con la construcción metálica. La infraestructura industrial, la experiencia en ingeniería, los procesos de fabricación, todos optimizados para estructuras de aviones de aluminio. La conversión a la construcción con madera requeriría volver a capacitar a los trabajadores, reequipar las fábricas, desarrollar nuevos adhesivos y obtener diferentes materiales. Alemania carecía de acceso a madera de balsa de alta calidad procedente de Ecuador. La industria del mueble alemana tenía habilidades diferentes a las de los fabricantes de pianos británicos. La tecnología adhesiva que hizo posibles los aviones británicos de madera no estaba disponible en Alemania. Pero Gurin quería un mosquito alemán y lo que Gurin quería la industria de la aviación tenía que proporcionarlo. Erhard Milch, ministro de Aviación del Reich, ya había decidido que Faul-Wolf lideraría el esfuerzo. Kurt Tank, diseñador jefe de Fauler-Wolf, había comenzado los trabajos preliminares en un caza nocturno de madera a finales de 1942. El proyecto recibiría máxima prioridad, recursos ilimitados y un nombre elegido deliberadamente para invocar el original británico. Los alemanes lo llamarían Mosquito. El Fauler-Wolf TAR 154 Mosquito representó la ingeniería alemana que intentaba replicar el éxito empírico británico. Tank propuso un avión superficialmente similar al Mosquito. Motores gemelos, construcción de madera, 2 tripulantes, blindaje pesado para combates nocturnos. Las especificaciones pedían velocidades de 440 millas por hora, un techo de 37.000 pies y un alcance de 1.000 millas. Si se logran, estos números igualarían o superarían el desempeño del Mosquito. El diseño avanzó rápidamente hasta finales de 1942 y principios de 1943. Tank inicialmente seleccionó el motor Jumo 211 del Yankee para los primeros prototipos. Un motor en línea refrigerado por líquido que produce entre 1.300 y 500 caballos de fuerza, según la variante. Sin embargo, el motor de producción previsto era el Jumo 213 de Yankee, más potente, capaz de generar 1.750 caballos de fuerza. La estructura del avión utilizaría una construcción de madera con refuerzos metálicos estratégicos. Un adhesivo especial de resina fenólica llamado película TGO fabricado por la empresa Goldsmith en Wuppertal uniría los componentes de madera. La cabina estaría presurizada, una característica de la que carecía el Mosquito. El armamento incluiría 2 cañones MK-108 de 30 mm y 2 cañones MG-151 de 20 mm. Potencia de fuego que supera a cualquier caza nocturno británico. El 1 de julio de 1943, el primer prototipo despegó del aeródromo de Langenhagen. La aeronave denominada V1 llevaba el código de identificación T+FE. El piloto de pruebas Hans Sander probablemente realizó este vuelo inicial, aunque algunas fuentes dan crédito al propio Kurt Tank. El vuelo duró 40 minutos y resultó prometedor. El Tank informó un excelente manejo y una velocidad impresionante en vuelos de prueba posteriores. Los prototipos posteriores confirmaron la promesa. Durante las pruebas competitivas en el aeródromo de Gurechinlair, el TAR 154 superó al Hankle 219 y al Junkers Ju-38. Los prototipos ligeramente cargados sin armamento completo ni equipo de radar alcanzaron casi 440 millas por hora de nivel. Vuelo. Esta impresionante cifra superó el rendimiento de los cazas nocturnos alemanes, aunque los aviones de producción con equipamiento operativo resultaron considerablemente más lentos. Los funcionarios de la aviación alemana lo celebraron. Por fin, una respuesta al Mosquito británico. Los planes de producción exigían 37 aviones en mayo de 1944, aumentando a 250 por mes en noviembre. Las fábricas de Posen se preparan para la producción en masa. La Luftwaffe designó unidades para recibir el nuevo caza nocturno. Todo parecía encaminarse. Entonces intervino la realidad.
Los motores Jumo 213 nunca llegaron en las cantidades requeridas. Las fábricas de Yankee tuvieron problemas de producción. Los motores asignados al TAR 154 se desviaron a otros programas. En la primavera de 1944, solo existían un puñado de prototipos, todos equipados con motores Jumo 211 de menor potencia que reducían el rendimiento por debajo de las especificaciones. El propio fuselaje reveló problemas. La estructura de madera del ala resultó más pesada de lo calculado. Se requirió un fortalecimiento adicional, agregando peso que degradó la velocidad y la velocidad de ascenso. El tren de aterrizaje diseñado para el peso estimado original de la aeronave resultó inadecuado para el peso real y el refuerzo requerido. Lo que es más inquietante, la política interna amenazó el programa. Ernst Hancke presionó incansablemente por su caza nocturno E-219. Los comandantes de la Luftwaffe, en particular las unidades de cazas nocturnos, preferían la visibilidad superior del radar y de la tripulación del E-219. Hartmut luchó para mantener vivo el TAR 154, pero la oposición creció. Algunos funcionarios se preguntaron si Alemania necesitaba otro caza nocturno. Los recursos podrían gastarse mejor en aviones de combate Mi-262. Kurt Anker se encontró defendiendo su diseño frente a los críticos dentro de su propio gobierno. Luego, el 29 de mayo de 1940, 3 bombarderos de la Royal Air Force atacaron. Los objetivos incluían instalaciones industriales en la provincia de Posan, donde comenzaba la producción de TAR 154. Lo que es más grave, los bombarderos atacaron Wuppertal. La ciudad albergaba la fábrica de Goldmeat Company, la única fábrica en Alemania que produce adhesivo de película TGO. Más de 700 aviones participaron en el devastador ataque nocturno a Wuppertal, generando una tormenta de fuego que mató a miles de personas. Entre las instalaciones destruidas se encontraba la planta productora de películas TGO. La producción cinematográfica de TGO cesó de inmediato. La respuesta inmediata fue buscar adhesivos alternativos. Dynamit Nobel AG en Leverkusen produjo un adhesivo de resina fenólica utilizado en otras aplicaciones. Este sustituto fue entregado a Fauler-Wolf con garantías de que funcionaría adecuadamente. Lo que siguió fue catastrófico. El 28 de junio de 1944, un TAR 154 se rompió durante un vuelo de prueba. La investigación reveló que el adhesivo sustituto había reaccionado químicamente con la estructura de madera, corroyendo las fibras de la madera y destruyendo la integridad estructural. En julio de 1944, 2 aviones TAR 154 a uno más, terminados con el adhesivo Dynamit Nobel, despegaron para realizar pruebas de aceptación. Un avión se estrelló cuando sus alas se desintegraron en vuelo. Siguieron 3 accidentes más. Cada uno reveló el mismo problema. El adhesivo de repuesto no solo era más débil que la película TGO. Fue activamente destructivo. El tanque Kurt inmediatamente puso en tierra todos los aviones TAR 154 y detuvo la producción. Los ingenieros buscaron frenéticamente alternativas. Ninguno existía dentro de Alemania. La película TGO requería procesos químicos y materiales específicos que no podían replicarse rápidamente. La fábrica que lo producía había desaparecido, destruida por los mismos bombarderos británicos para los que estaba diseñado el TAR 154. El 14 de agosto de 1944, Tankr cesó formalmente toda la producción del TAR 154. El 9 de septiembre de 1944, el Ministerio de Aviación del Reich canceló todo el programa. Se habían completado aproximadamente 50 aviones de producción, la mayoría utilizando el adhesivo sustituto inadecuado. Algunos aviones de preproducción seguían en servicio. Varios fueron asignados a unidades de combate nocturno para su evaluación. Los registros de combate sugieren que lograron un éxito limitado contra los bombarderos británicos, pero fueron superados cuando se encontraron con mosquitos. La ironía fue total. El intento de Alemania de copiar el mosquito fracasó porque los bombarderos británicos destruyeron la única fábrica que producía el adhesivo que mantenía unida la copia alemana un año antes de que el TAR 154 entrara en producción. La maravilla de madera había destruido la capacidad industrial necesaria para replicarla. Pero el fracaso fue más profundo que un bombardeo. El desastre del TAR 154 reveló debilidades fundamentales en la aviación alemana que habrían condenado el proyecto al fracaso incluso sin el ataque a Wuppertal.
Alemania carecía de acceso a los materiales de alta calidad que utilizaba el mosquito. Balsa ecuatoriana, abeto canadiense, abedul británico. Estos eran recursos del imperio que Alemania no podía obtener. Los sustitutos de la madera alemanes eran más pesados y menos consistentes. La tecnología adhesiva británica desarrollada a través de años de experiencia en la construcción de aviones de carreras y aviones de pasajeros de madera superó las capacidades alemanas. El pegamento de caseína utilizado en los mosquitos británicos demostró ser fiable en todos los climas y condiciones. Los adhesivos alemanes desarrollados para muebles y construcción no podían soportar las tensiones del CO aviones de combate. Más fundamentalmente, Alemania carecía de la organización industrial necesaria para producir en masa aviones de madera. Las fábricas de muebles británicas se adaptaron sin problemas a la producción de mosquitos porque las habilidades se transfirieron directamente. La industria del mueble alemana tenía diferentes métodos de construcción. Recapacitar a los trabajadores, adaptar las fábricas y desarrollar procedimientos de control de calidad. Todo ello llevó tiempo que Alemania no tenía. El mosquito se producía desde 1941. Cuando Alemania intentó copiarlo en 1943, los británicos habían resuelto cientos de problemas de fabricación y habían capacitado a miles de trabajadores. Alemania intentó replicar en meses lo que Gran Bretaña había desarrollado durante años. La situación estratégica empeoró las cosas. En 1944, Alemania enfrentaba escasez de recursos en todas las industrias. El aluminio siguió siendo escaso, pero sí la madera. La madera de calidad se desvió para infraestructura de guerra, fortificaciones y madera para minas. Plantas químicas que podrían haber producido adhesivos se centraron en explosivos y combustibles sintéticos. Los trabajadores calificados que podrían haber construido aviones de madera fueron reclutados en el Wehrmacht. Trabajaron en programas de mayor prioridad. El Fowler-Wolfart 154 compitió por recursos con los programas de cazas a reacción, la producción existente de aviones de pistón y los intentos desesperados de reemplazar las pérdidas en múltiples frentes. La calidad del personal disminuyó a medida que continuaba la guerra. Kurtank fue un diseñador brillante, pero carecía de las décadas de experiencia en aviones de madera de Jeffrey Deablin. Los ingenieros que trabajaron en el TAR 154 aprendieron mientras diseñaban, cometiendo errores que los diseñadores británicos ya habían encontrado y resuelto. Los pilotos de prueba informaron problemas de manejo que sugerían problemas aerodinámicos fundamentales. El control de calidad en las fábricas se degradó a medida que los trabajadores experimentados fueron reemplazados por trabajo forzoso y reclutas capacitados apresuradamente. Los aviones surgieron de fábricas con pisos de construcción que deberían haber sido atrapados durante la producción. Los pocos aviones TAR 54 que llegaron a las unidades operativas tuvieron un desempeño deficiente, en comparación con las expectativas. Los motores Jumo 211 proporcionaban potencia insuficiente. La velocidad máxima rara vez superaba las 400 mph, muy por debajo del rendimiento del mosquito. La velocidad de ascenso era inadecuada para una intercepción rápida. La construcción de madera resultó difícil de mantener en condiciones de campo. Uniones adhesivas dañadas por la humedad. Los cambios de temperatura provocaron deformaciones. Las reparaciones requirieron habilidades y materiales especializados de los que carecían las unidades de avanzada. La mayoría de los TAR 15-4 operativos quedaron en tierra en cuestión de semanas debido a problemas de mantenimiento. Los encuentros de combate con mosquitos reales resultaron humillantes. El 16 de marzo de 1945, un informe de ingeniería de Yankee documentó enfrentamientos entre cazas TAR 1549 y mosquitos británicos en el norte de Alemania. En cada encuentro, el mosquito superó a los aviones alemanes. El TAR 154 no pudo atrapar lo que estaba diseñado para destruir. Su construcción de madera, que debería haber proporcionado ventajas de rendimiento, añadió peso y cargas de mantenimiento sin ofrecer la velocidad necesaria para competir. En abril de 1945, los aviones TR-154 restantes fueron retirados de las operaciones de combate. Algunos se utilizaron como aviones de entrenamiento para la conversión de pilotos de jet. Algunos fueron canibalizados por piezas. La mayoría simplemente fueron abandonados en aeródromos a medida que avanzaban las fuerzas aliadas. La producción total, incluidos los prototipos, ascendió a unos 70 aviones. Compárese eso con los casi 8.000 mosquitos construidos por los aliados.
El programa consumió recursos, talento de ingeniería y capacidad fabril que Alemania necesitaba desesperadamente en otros lugares. El rendimiento fue efectivamente cero. El contraste entre el Mosquito y el TAR-154 ilustró patrones más amplios en la competencia tecnológica en tiempos de guerra. El Mosquito tuvo éxito porque fue diseñado teniendo en cuenta los recursos disponibles y las capacidades industriales. Geoffrey de Hablan comprendió que Gran Bretaña contaba con carpinteros cualificados, adhesivos fiables y acceso a materiales de calidad. Diseñó un avión que explotaba esas ventajas. El proceso de fabricación se distribuyó en docenas de pequeñas instalaciones, lo que hizo que la producción fuera resistente a los bombardeos. El diseño fue deliberadamente simple utilizando métodos de construcción probados y ampliados a partir de aviones más pequeños. El TAR-154 fracasó porque intentó copiar un diseño sin comprender el ecosistema industrial que lo hizo posible. Los ingenieros alemanes vieron el desempeño del Mosquito y asumieron que podrían replicarlo copiando las características visibles. Se perdieron las décadas de experiencia, la infraestructura industrial, la ciencia de los materiales y la mano de obra capacitada. Asumieron que la construcción con madera era simple porque la madera era un material tradicional. Descubrieron demasiado tarde que los aviones de madera modernos requerían ingeniería sofisticada, materiales especializados y artesanos capacitados tan hábiles como cualquier trabajador del metal. El error estratégico fue suponer que copiar el diseño exitoso de un enemigo produciría automáticamente resultados similares. Este enfoque ignoró el contexto en el que se desarrolló el Mosquito. Ignoró los puntos fuertes de la industria de la aviación británica y Alemania, las debilidades de muchos. Lo más crítico fue que desvió recursos de áreas donde la ingeniería alemana realmente tenía ventajas. El avión de combate Messid Mi-262 representó una tecnología genuinamente avanzada donde Alemania lideró el mundo. Los recursos gastados en el TAR-154 podrían haber producido cientos de aviones más. La envidia de Hermann Göring hacia el Mosquito condujo directamente a uno de los fracasos más costosos de la Luftwaffe. Su diatriba de marzo de 1943 contra Caranal reveló no solo su frustración por el éxito británico, sino también un malentendido fundamental de por qué se produjo ese éxito. Göring creía que la ingeniería alemana superior debería superar automáticamente cualquier ventaja británica. No podía aceptar que el desarrollo incremental empírico británico pudiera producir mejores resultados que él. Enfoque teórico alemán. Exigió un Mosquito alemán sin comprender qué hacía funcionar al Mosquito británico. La lección más amplia se extendió más allá del diseño de aviones. La ideología nazi subestimó constantemente a los enemigos que consideraba racial o culturalmente inferiores. El Mosquito demostró que la ingeniería británica no solo era competitiva con la ingeniería alemana, sino que también era superior en áreas específicas. El éxito del avión se debió a la resolución práctica de problemas, no a la elegancia teórica. Provino de aprovechar las fortalezas industriales, no de forzar las capacidades industriales a seguir patrones ideológicos. Provino de una producción distribuida que utilizaba las habilidades disponibles, no de una fabricación centralizada que requería recursos especializados. El fracaso de Alemania a la hora de copiar el Mosquito reflejó su incapacidad para igualar la producción industrial aliada en todas las categorías. En 1944, las fábricas aliadas superaban en producción a las alemanas en todas las categorías mensurables. Aviones, tanques, barcos, camiones, artillería, municiones, todos mostraron enormes ventajas aliadas. Alemania respondió tratando de igualar calidad y cantidad, desarrollando armas técnicamente sofisticadas que requerían recursos de los que Alemania carecía. El resultado fue una menor cantidad de equipos marginalmente mejores. Frente a una abrumadora cantidad de equipo suficientemente bueno, la maravilla de madera permaneció fuera del alcance alemán hasta el final de las guerras. Los Mosquitos continuaron atacando objetivos en toda Alemania hasta abril de 1945. Llevaron a cabo el último bombardeo de la guerra europea de la Royal Air Force, atacando Kiel el 2 de mayo de 1945. Durante toda la guerra, las tasas de pérdida de mosquitos se mantuvieron por debajo del 2%, la más baja de cualquier tipo de bombardero aliado. La versatilidad del avión resultó valiosa y la producción continuó después de que terminó la guerra. El último Mosquito salió de la fábrica en noviembre de 1950, 5 años después de la rendición alemana. Los análisis de posguerra revelaron hasta qué punto el Mosquito había dominado a sus homólogos alemanes.
En el reconocimiento fotográfico, ningún avión alemán podría igualar su altitud, velocidad o alcance. En los combates nocturnos, los cazas Mosquito Knight lograron más muertes contra aviones alemanes que los TAR-154 contra aviones británicos. En el bombardeo de precisión, las variantes del bombardero Mosquito alcanzaron más objetivos con mayor precisión que cualquier tipo alemán comparable. En todos los aspectos en los que era posible una comparación directa, la maravilla de madera superó a los diseños alemanes de metal. Las estadísticas industriales cuentan su propia historia. Gran Bretaña produjo 7.07.181 mosquitos durante la guerra. Alemania produjo aproximadamente 70 mosquitos T-154. La producción británica de mosquitos empleó instalaciones distribuidas que requerían únicamente habilidades de carpintería. La producción alemana de TAR-154 se concentró en fábricas vulnerables que requerían adhesivos especializados que no estaban disponibles después de mayo de 1944. El mantenimiento de los mosquitos británicos requería herramientas básicas y materiales comúnmente disponibles. El mantenimiento del TAR-54 alemán requirió habilidades especializadas y materiales cada vez más escasos a medida que avanzaba la guerra. El coste humano del éxito del mosquito apareció en las estadísticas de víctimas alemanas. Los mosquitos bombardearon la producción industrial alemana, destruyeron fábricas, mataron a trabajadores y obligaron a la dispersión de la población. Los cazas nocturnos Mosquito destruyeron los bombarderos alemanes que atacaban Gran Bretaña, salvando vidas de civiles británicos. El reconocimiento de mosquitos proporcionó inteligencia de objetivos que hizo que los bombardeos aliados fueran más efectivos. Cada misión exitosa de mosquitos representada. Recursos alemanes destruidos, bajas alemanas infligidas, planes alemanes desbaratados. La baja tasa de pérdidas de la aeronave significó que tripulaciones experimentadas sobrevivieron para volar cientos de misiones, acumulando experiencia que las hizo cada vez más efectivas. Para las tripulaciones que pilotaban los mosquitos, el avión se volvió legendario. Los pilotos elogiaron su manejo, su velocidad y su capacidad para regresar a casa a pesar de los daños. Los navegantes valoraron la cabina con calefacción, la visibilidad y el alcance que permitía misiones de penetración profunda. El personal de tierra valoró la simplicidad del mantenimiento, la facilidad de reparación y la confiabilidad que mantenía la aeronave en funcionamiento. Las encuestas de posguerra encontraron que las tripulaciones del Mosquito expresaban mayor satisfacción con sus aviones que cualquier otro tipo de bombardero. Confiaron sus vidas en la maravilla de madera y ésta cumplió constantemente. El legado se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. El Mosquito influyó en el post-war diseño de aviones de múltiples maneras. Su uso de construcción compuesta fue un presagio de los aviones modernos de fibra de carbono. Su versatilidad multirol estableció patrones que continúan en los aviones de combate modernos. Su énfasis en la velocidad y la altitud sobre el armamento defensivo influyó en el diseño de los bombarderos a reacción. Las lecciones aprendidas en la construcción de aviones de madera se transfirieron a materiales compuestos modernos que comparten muchas de las ventajas de la madera. El modelo de producción distribuida demostró una resiliencia que los planificadores militares modernos todavía estudian. Para Alemania, el fracaso del TAR-154 se convirtió en un caso de estudio que se enseña en los programas de ingeniería de la posguerra. Los estudiantes aprendieron cómo la ambición tecnológica sin capacidad industrial produce fracaso. Estudiaron la importancia de hacer coincidir los diseños con los recursos disponibles. Examinaron cómo las decisiones estratégicas tomadas con desesperación a menudo desperdician más recursos de los que ahorran. El TAR-154 aparece en los cursos de historia militar como un ejemplo de cómo copiar el éxito del enemigo sin comprender los factores subyacentes garantiza el fracaso. La historia de la envidia de Hermann Göring y el intento fallido de Alemania de copiar al Mosquito ilustra una verdad fundamental sobre la innovación en tiempos de guerra. La tecnología por sí sola no determina los resultados. La capacidad industrial, la disponibilidad de recursos, las habilidades de la fuerza laboral y la estructura organizacional son tan importantes como la excelencia en ingeniería. El Mosquito tuvo éxito no porque fuera teóricamente perfecto, sino porque era prácticamente alcanzable dentro de las capacidades británicas. El TAR-154 fracasó no porque los ingenieros alemanes fueran incompetentes, sino porque intentaron replicar algo que su sistema industrial no podía soportar. La maravilla de madera demostró que a veces la mejor solución es la que funciona con lo que tienes, no la que requiere lo que te falta.
Geoffrey de Bland entendió este principio. Diseñó un avión utilizando recursos que poseía Gran Bretaña, optimizado para la producción que Gran Bretaña podía lograr, adecuado para las misiones que Gran Bretaña necesitaba. Hermann Göring nunca entendió este principio. Exigió un avión que igualara el rendimiento británico sin considerar si Alemania poseía el ecosistema industrial para producirlo. El resultado era predecible. Los mosquitos británicos realizaron más de 15.000 salidas operativas. Los mosquitos alemanes apenas volaban. Al final de la guerra, el mosquito se había convertido en uno de los diseños de aviones más exitosos de la historia. 7.781 construidos, 42 variantes desarrolladas. Servicio en fuerzas aéreas de 17 naciones. Operaciones en todos los continentes donde se produjeron combates. El avión logró este éxito mediante ingeniería pragmática, no perfección teórica, mediante producción distribuida, no fabricación concentrada, aprovechando las habilidades existentes, sin requerir nuevas capacidades. La maravilla de madera funcionó porque todo lo relacionado con su diseño, producción y funcionamiento se alineó con lo que realmente era posible. El TAR-54, por el contrario, existía principalmente como una serie de prototipos y un montón de fuselajes incompletos. Representaba recursos desperdiciados, oportunidades perdidas y las consecuencias de decisiones estratégicas tomadas a partir de la envidia más que del análisis. Hermann Göring vio el mosquito y se puso verde y amarillo de envidia. Esa envidia llevó a Alemania a intentar copiar lo que no podía producir. El fracaso fue inevitable desde el momento en que Göring exigió un mosquito alemán sin preguntar primero si Alemania realmente podría construir uno. Al final, la historia no era sobre madera versus metal o ingeniería británica versus ingeniería alemana. Se trataba de comprender sus fortalezas y diseñar soluciones que las aprovechen. Se trataba de reconocer que lo que funciona para tu enemigo puede no funcionar para ti. Se trataba de aceptar que a veces la otra parte tiene soluciones genuinamente superiores y tratar de copiarlas. Sin las capacidades subyacentes garantiza el fracaso. El mosquito enseñó estas lecciones. El TAR-154 los confirmó y Hermann Göring se enteró demasiado tarde para que tuvieran importancia.